Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en un espacio del proyecto Mirada de Arte, proyecto creado y dirigido por Luna Hidalgo y a quien le mandamos un fuerte abrazo, ahí esperando su regreso pronto. Hoy es sábado 16 de diciembre, son las 10:31 en Ciudad de Guatemala, desde donde se origina esta transmisión, y le enviamos un fuerte saludo a todas las personas que nos irán acompañando, que se irán sumando a la transmisión, porque es una charla, es una exposición, es una cátedra la que vamos a recibir el día de hoy. Y bueno, ¿verdad? Igual recordarles que pueden seguir esta transmisión en otro momento, que la pueden ver por allí, que es importante que compartan este tipo de espacios e invitarles a que se unan a cada uno de los proyectos que se generan desde el colectivo Arrancacebollas. El día de hoy, pues bueno, ¿verdad? Tenemos el enorme honor nuevamente y el enorme gusto de contar con el maestro Edwin Castro, el fotógrafo y periodista cultural con el que vamos a conversar hoy, un maestrazo al quien le agradecemos nuevamente su tiempo. Ya decíamos, igual, ¿verdad? Para recordar un poco quién es el maestro, pues tiene una experiencia en la fotografía de más de 25 años como fotógrafo, periodista, reportero, redactor, tanto en Prensa Libre como en nuestro diario. Ha trabajado en las secciones culturales de estos espacios, en espectáculos, Buena Vida, en la revista D, la famosa revista D. Además ha sido redactor regional y es director del proyecto Testimonio, registro fotográfico y documentales. Bueno, del proyecto Testimonio, que es un registro fotográfico y documental. Además es investigador y conferencista del traje maya, uso, origen y significado. Y aparte de todas las virtudes académicas que decimos, es una persona con una enorme sensibilidad y un gran carisma que nos va a compartir hoy acerca del Guatemala, el ciclo navideño. Vamos a hacer un recorrido fotográfico y desde la fotografía pues todo ese recorrido que nos hará remembrar el olor a pino y a la manzanilla y a todas las tradiciones que nos evocan esta fecha de la Navidad y bueno, toda esta parte de la época que estamos viviendo ya. Así que bueno, ya me callo. Muy buenos días, maestro, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, Iván Noé, y buenos días a todo tu auditorio. Siempre es un gran gusto, un honor poder compartir pantalla contigo. Felicitaciones, yo te lo he reiterado. La verdad, para mí es importantísimo y es muy valioso el trabajo que tú realizas por medio de tu Facebook, por medio de este canal de comunicación. Y ahora pues nos une la época navideña. Gracias por este espacio y esta ventana que tú abres, porque lo importante es que los guatemaltecos podamos conocer más de cerca la forma en que se ha venido celebrando la Navidad en la cultura guatemalteca. Hemos tenido como muchas influencias extrañas de otras culturas que han venido como digamos, a variar la forma tradicional en la que se celebra la Navidad. Hay muchas experiencias, muchas formas de que el pueblo celebra la Navidad y creo que eso es importante porque nos une con nuestra cultura. Así que yo, como te he dicho, me siento como en casa. Muchas gracias. No, y muchísimas gracias porque justamente una de las cosas que resaltamos acerca de tu trabajo y de tu persona es que es un proceso de investigación muy formal, muy serio y con un enorme trabajo y respeto fotográfico por todo lo que haces.
pero lo más importante, o lo importante de eso es que se comparte mucho, ¿verdad? Y que lo compartís, y desde hace algunos años veíamos esto, ¿verdad? Algunas pequeñas notas donde diariamente ibas poniendo alguna imagen y una explicación relacionada con la época, con la tradición, porque hay una gran variedad de tradiciones que, bueno, ya vamos a poder disfrutar también a través de la imagen fotográfica, eh, toda una enorme cantidad de tradiciones, y que todas, cada una de ellas tiene un significado, un simbolismo y un sentido de pertenencia para cada uno de estos espacios. Y bueno, ¿verdad? Aparte, pues el hecho de que la compartas, de que puedas compartir todo ese trabajo es muy importante, porque se va transmitiendo y ese conocimiento no se va quedando en un espacio, sino que se va dando ahí a los demás. Así que bueno, pues eso es una de las cosas que resaltamos mucho de tu muy valioso trabajo fotográfico y Esa, de investigación, pues no es solo la esa es fotografía. la idea, Ivanoé, por ejemplo, yo siempre he pensado que todas las experiencias que yo he podido vivir cuando estoy registrando todas estas expresiones de la cultura guatemalteca, las quisiera, como tú dices, trasladar a todos los guatemaltecos, porque el hecho de poder estar uno dentro de ellas, convertirse parte de y ver todo el desarrollo del ritual, de cómo se hace, por sobre todo de esa hermandad, esa solidaridad humana que se da entre estos grupos, es vivificante. Considero que todos los guatemaltecos, como digo, deberíamos de practicarlas, de involucrarnos en todas estas expresiones culturales, porque de esa manera vamos a ir siendo más solidarios, más tolerantes, vamos a ir creando una sociedad mucho más humana. Eso es un gran valor de todas las experiencias y de todas las expresiones culturales de Guatemala, que son actividades que unen a las personas, a las familias, a los amigos, al vecindario. Y ahí es donde debemos de nosotros fomentar esa humanidad. Y pues, y en este tiempo, el segundo tiempo más fuerte del año después de la Cuaresma y la Semana Santa. Y también importante resaltar que toda la actividad del año de los guatemaltecos gira en torno a celebraciones religiosas. Entonces, allí podemos darnos cuenta que la espiritualidad para los guatemaltecos es bien importante y que nos acompaña todos los días. Exacto. Y que justamente, ¿verdad? Estos espacios de convivencia permiten esa cohesión social, y ya de ahí se pueden derivar otras cuestiones, ¿verdad? Que están derivadas de la organización social, de la organización comunitaria. Pero por eso es que este tipo de espacios son tan importantes, porque aparte son como muy naturales también, creo yo, ¿verdad? La gente va con mucho entusiasmo, pues bueno, ¿verdad? Ahí pues se comparte de una forma muy, muy sana, muy natural todas las actividades, y aparte tienen un valor histórico, porque también están reflejadas o determinadas una serie de elementos que tienen un simbolismo histórico también, y que forman parte de la cultura, o de las diferentes culturas de nuestro país. Decía el historiador Celso Lara Figueroa, un gran amigo y mi maestro, ya fallecido, de que el ciclo navideño de Guatemala tiene expresiones que no se registran en toda Latinoamérica. Quiere decir que nuestra cultura es muy propia, es diferente, tiene su característica forma de ser. Entonces eso creo que es el valor que no debemos perder. Al contrario, cada vez involucrarnos más para hacer más fuertes esas expresiones culturales y religiosas y espirituales. Exacto. No perder ese sentido y no perder el simbolismo, disculpa. Exacto, y exacto, hay elementos que se van obviamente incluyendo por X o Y razón, pues se van incluyendo y van siendo parte, pero lo importante es también como mantener un poco esto, ¿no? No es que adoptemos el término de ya va a entrar Guadalupe Reyes, porque ese no es un término, aparte que pues eso es para andar friago, que no estoy diciendo que no, pero al final ese es un término como incluido y tomado más como una forma
de, de televisión, De otras culturas. otras culturas, ¿verdad? De otra Exacto. cuestión que no viene mucho al caso, habiendo tanta oportunidad de celebrar nuestros propios De ser estados. nosotros mismos. Sí. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Eso es lo que decir, ¿verdad? Lo importante también como entender, digamos, la valoración de los propios espacios que entendemos que también que tienen, que se van incluyendo otras cuestiones, que algunas cuestiones se van haciendo críticas por cuestiones sociales y por X, Y cosa, que está bien, que no está diciendo nadie que no, pero que son parte de la historia, ¿verdad? Y que al final pues son espacios que sirven para el diálogo, para la reconstrucción a través de no es de decir ya no lo hagamos, sino que es la reconstrucción de verdad. Exacto. Yo respeto la forma de celebrar de cada una de las personas. Todos tenemos derecho de pues, compartir y de nuestro propio pensamiento, incluso de crear nuestras propias formas de celebraciones y de convivencia social. Pero lo importante es que por lo menos conozcamos cuál es el entorno propio en el que se han desenvuelto estas actividades y finalmente, aunque no se practiquen, que se conozcan para que de alguna manera cuando uno las vea, tenga contacto con todas estas ceremonias, entienda en su justa dimensión y ubique qué es lo que cada persona está realizando, porque eso nos va a llevar a un respeto mutuo, a una tolerancia cultural en la que vamos a convivir siendo diferentes. Exacto. Y bueno, ¿verdad? Les recordamos a todas las personas que pueden acompañar esta transmisión, que pueden escribir. Luego ya el maestro nos hará una conferencia, que es una charla completa, donde vamos a ir viendo fotografías. Pueden ir ahí escribiendo sus preguntas o sus comentarios para que los podamos ir compartiendo. Quiero enviarle un fuerte abrazo a una gran amiga, que tengo mucho cariño, Ariadna Quintana, quien dice felicidades por su labor de conservar nuestra identidad nacional, maestro. Pues, Muchas gracias, Ariana. Gracias por sintonizarnos, acompañarnos. de Ariadna, que es una muy buena amiga y es una persona muy talentosa también en teatro y cuestiones. Y Marco Vinicio Pinillos dice, grande maestro Edwin Castro, se le estima mucho, saludos. Claro, Marco Vinicio. Hemos vivido tantas jornadas fotográficas en la Semana Santa, en la Cuaresma, en otros temas, por sobre todo de las tradiciones de Guatemala. Un gran abrazo y también tu trabajo es realmente documental, valioso y sigue haciendo clic. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, una reflexión que habías dejado, para no robarme el crédito que habías dejado la última vez, es que la fotografía es la forma de mantener viva la memoria, ¿verdad? Y bueno, en una de las tantas fotografías pues, que he estado viendo, pues bueno, ya lo vamos a platicar cuando vayamos viendo las fotografías o cuando termines tu exposición. Pero es eso, ¿verdad? También cómo el tiempo va permitiendo el mantener todo este tipo de tradiciones, como toda la fotografía va permitiendo que se mantenga. Y pues ahí hay fotografías incluso muy antiguas, ya de no esta era digital, ya, sino de las fotografías de mucho tiempo atrás. Así que eso es importante también el poder establecer como toda esa cronología que se hace a través y cómo va evolucionando también el, la tradición y la relación social a través de este tipo de imágenes, ¿verdad? Que por eso es muy importante el documentar, porque esa es una forma de mantener esa tradición. Sí, entonces cuando tú digas Iván Noé, empezamos ya a compartir lo asombroso del ciclo navideño guatemalteco. Perfecto. Entonces, pues bueno, a partir de ahorita te dejo completa dirección del programa, por ahí me voy a esconder para no interrumpir. Y Bueno, pues muchas gracias, Iván Noé. La Navidad de Guatemala tiene su origen en la fusión de la cultura maya y la española, a partir del siglo XV y siglo XVI.
100 años después, es decir, en el siglo XVII, se concreta un sincretismo religioso, de lo que ya hablábamos con Iván Noé y con toda la gente que nos está sintonizando. Este sincretismo religioso significa la combinación o mezcla de creencias espirituales, culturales e ideológicas, mayas, españoles y africanas, que siguen presente cada día en el subconsciente de los guatemaltecos. El ciclo navideño de Guatemala comienza con la quema del diablo, el 7 de diciembre a las 6 de la tarde, hora de la oración del Ángelus, víspera de la fiesta de la Virgen de Concepción. Esta tradición deriva de las fogatas que los devotos encendían para iluminar el paso de la procesión de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala. La quema del diablo se reporta solo en Guatemala, no en otros países latinoamericanos, según el historiador Celso Lara Figueroa, como ya habíamos comentado. Recordemos que el personaje de Lucifer, un personaje maléfico, cuyo propósito es distanciar a Dios de los hombres, es un concepto cristiano. Simboliza la maldad. En Alta Verapaz, en el municipio de Santa Cruz, área maya quechí de nuestro país, se representa la danza del Mausquín, que significa el hombre malo. Este teatro medieval, cuyos orígenes fueron evangelizar a los indígenas, culmina con un espectáculo de juegos pirotécnicos, como ya todos hemos visto en algunas representaciones en escenarios, que simboliza que el diablo está por debajo de Dios y ha sido derrotado por San Miguel Arcángel. Aquí podemos ver esas estructuras en las que los artesanos colocan juegos artificiales, pirotécnicos, para que de esta manera se simbolice la derrota del diablo ante todas las almas que están buscando estar siempre cerca de Dios. A la derecha podemos ver las alas, la estructura de cómo son las alas del diablo, llenas de pirotecnia, y que, como todos sabemos, es un espectáculo maravilloso. La pirotecnia está presente en todas las fiestas de la religiosidad popular guatemalteca. La pólvora, como sabemos, fue inventada en China hacia el siglo IX de nuestra era. Los bizantinos y los árabes la llevaron a Europa alrededor del año 1200 y llegó a América con el ejército español. Ahora, la pólvora es el elemento principal para la elaboración de los tradicionales toritos, que se queman en todos los rezados y procesiones en honor a la Inmaculada Concepción. Aquí se ve una escena de la danza de moros y cristianos en una variante urbana del grupo Amistad, representada durante el rezado de la Inmaculada Concepción del Templo Expiatorio al Sagrado Corazón de Jesús de la capital de Guatemala, que se celebra el 1 de enero. El dogma de la Inmaculada Concepción fue definido el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX, por medio de la Constitución Ineffabilis Deus. Por eso en Guatemala, cada 8 de diciembre, la devoción se orienta alrededor del rezado de la imagen de la Inmaculada del Templo de San Francisco de la actual zona 1 de la capital de Guatemala, que vemos en esta fotografía. Esta procesión o rezado sale a las calles desde 1617, es decir, que este año 2023 cumple 406, o cumplió, porque ya salió, cumplió 406 años de celebrarse. La hechura de esta imagen se puede situar en 1598. Fue traída de Europa por Fray Antonio Tineo, superior franciscano. En aquellos tiempos le llamaban Nuestra Señora de la Limpia Concepción, y es obra de un escultor sevillano del cual se ha perdido el nombre. Otra imagen de la Inmaculada de mucha veneración, tradición e historia entre los guatemaltecos es llamada la Chapetona, que es la patrona del municipio de Ciudad Vieja en Zacatepeques, asiento de la segunda capital del Reino de Guatemala. La palabra chapetón definía coloquialmente durante la época colonial a un español
o europeo recién llegado a América. En su honor se realiza ahora una quema de pólvora, procesiones y danzas tradicionales de magnitudes asombrosas, como veremos más adelante. La Inmaculada Virgen de los Reyes, que vemos en estas fotografías, es otra escultura muy apreciada entre los fieles católicos guatemaltecos. Se venera en la parroquia La Divina Providencia del Guardaviejo en la zona 8 de la capital de Guatemala. En el año 1619 pertenecía a la Tercera Orden de San Francisco. En la antigua Guatemala ocupaba una capilla frente a la puerta de San Buenaventura, hoy del hermano Pedro, en el templo de San Francisco, en la ciudad colonial. La procesión con esta imagen sale a las calles el 6 de enero. Por eso es conocida con el nombre de la Virgen de los Reyes, porque el 6 de enero celebra la Iglesia Católica el Día de los Reyes o la Epifanía de Jesús. Al ser trasladada a la capital de Guatemala, del Valle de Panchoy al Valle de la Ermita o de la Virgen, donde está actualmente, se edificaron puertas de ingreso a la ciudad. Eran 5. Se denominaban guardas. De ahí el nombre histórico de Guardaviejo, y que todavía preserva el templo de la zona 8, de donde sale el rezado de los Reyes. Conozcamos ahora el rezado en honor a la Inmaculada Concepción del Santuario Expiatorio al Sagrado Corazón de Jesús en Santa Cecilia, zona 1 de la capital de Guatemala. Aquí abunda la alegría, la música, las danzas y las loas. Derivado de la enorme cantidad de quema de cohetes y juegos pirotécnicos que los fieles queman al paso de la procesión, se conoce como la Virgen de la Pólvora, denominación asignada por mi amigo el recordado locutor profesional Osvaldo Morales y yo, en un reportaje publicado en Prensa Libre en enero del 2002. Esta imagen sale a las calles, como ya hemos comentado, el 1 de enero, fecha en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de María, Madre de Dios. Es el festejo mariano más antiguo. Este es el título principal y más importante para la Virgen María, María, Madre de Dios, declarado en el año 431 por reunión de 200 obispos en Éfeso, ciudad en la que María vivió sus últimos años. La devoción a la Virgen de Concepción es nacional. Basta señalar que de los 334 municipios que conforman la geografía nacional, 22, incluidas 3 cabeceras departamentales, están bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción. Por todo el territorio se puede observar esculturas de alta calidad artística, veneradas durante siglos. Por ejemplo, en estas fotografías vemos a la Inmaculada de Zumpango, Zacatepeques. Son fotografías de nuestro amigo el historiador Edwin Quisquinay. El 12 de diciembre se celebra en toda América las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en 1531. Esta fiesta de origen mexicano se ha integrado al ciclo navideño guatemalteco con expresiones locales de fe. Contribuyó a expandir esta devoción mariana que el 12 de octubre de 1895 el Papa León XIII autorizó la coronación pontificia para la guadalupana. En 1910, el Papa Pío X la nombró patrona de América Latina. Y en 1945, el Papa Pío XII la nombró emperatriz de las Américas. Distingue esta fiesta la costumbre de los padres de vestir a sus pequeños hijos con ropa maya, cada 12 de diciembre y durante 7 años consecutivos, según la tradición. De esta manera se desea que la Madre de Dios abrigue a los inocentes y puros de corazón, los niños, como lo hizo con el sencillo indígena Juan Diego, a quien se le apareció la Madre de Dios hace 492 años. Decíamos que una de las celebraciones más espléndidas para la Inmaculada Concepción se celebra en el municipio de Ciudad Vieja, en Zacatepeques.
Aquí se ven los artículos más representativos de estas fiestas. Son las tradicionales granadas, como la que se observa en la fotografía. Son esferas elaboradas con un material conocido como carrizo, una especie de caña, a las que se les incorporan cohetes. Esta fotografía fue captada en el año 2005. Y esto es la actualidad. El año pasado, 2022, las explosiones de las granadas se prolongaron por más de una hora. Se quemaron 115 granadas. Se detonan al mediodía frente al templo al terminar la misa concelebrada. Los devotos desean de esta forma, con estas explosiones de granadas, alabar, agradecer y presentar una ofrenda a la Virgen María. Es la tradición. La fiesta de la Inmaculada en Ciudad Vieja se distingue por las danzas tradicionales. Esta es una práctica ancestral de los guatemaltecos. Representaciones de baile, música y recitados, usados a partir del siglo XVII por los religiosos españoles para evangelizar y enseñar la moral cristiana. En Ciudad Vieja, la danza más distintiva es la llamada la de los 24 diablos. Aquí vemos a un personaje frente a la fachada del templo colonial de Ciudad Vieja. El 8 de diciembre, que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Este teatro danza aborda el tema de los pecados capitales y vicios como el alcoholismo, la soberbia, la mentira, la codicia, usura, la hipocresía, los chismes. Los demonios visten totalmente de rojo. El cristianismo asocia este color con el infierno. La danza de los 24 diablos fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de Guatemala en el 2004, al cumplirse 100 años de su representación. Es decir, que podríamos hablar de que es una representación relativamente reciente si las comparamos con otras danzas tradicionales que llevan siglos representándose en Guatemala. Integran también esta danza los personajes de la muerte, que es el testigo de la batalla entre el bien y el mal y símbolo del destino inevitable de todo ser humano. Otro personaje es el arcángel San Miguel, jefe de los ejércitos celestiales, quien defiende las almas de los pecadores y las libera de las garras del maligno. Otra danza tradicional presente en Ciudad Vieja, hay muchas, hay una gran variedad. Esta es la de los 12 pares de Francia, como otras originada también del teatro religioso medieval. Esta relata la lucha entre moros y cristianos. La historia de un hijo de un emir árabe, que era un héroe pagano diestro en el manejo de las armas y de magnánimo corazón. La danza concluye con la derrota de los musulmanes, quienes aceptan el cristianismo y por ende el catolicismo, vencidos por las tropas del capitán Oliveros, lugarteniente de Carlomagno, rey protector del cristianismo en el siglo IX. Aquí, la representación de otra danza conocida como la chapetona. Siempre estamos en Ciudad Vieja. Una de las niñas representa a la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción. Se distingue por la corona y la forma y los colores de su vestimenta. Como ya se dijo, todas estas representaciones populares tuvieron su origen en el teatro medieval, para difundir las enseñanzas católicas en Europa y luego en América. Aquí fue un medio didáctico eficaz para evangelizar. Recordemos que hace 400 años no existía la televisión, la radio, el cine, ni mucho menos las redes sociales, y pocas personas tenían acceso a la lectura. Participar en la danza de toritos es un regocijo para los niños. Esta es una variante de la que se baila en el altiplano guatemalteco, en la que se visten atractivos trajes de morerías, elaborados en Chimaltenango, Quicheo, Sololá. Estos son departamentos de la República de Guatemala. Lo que vemos en esta fotografía es la versión de Ciudad Vieja. También se acompaña de música de marimba, como las demás danzas tradicionales.
Y aquí en Ciudad Vieja las danzas, las máscaras también son diferentes. Y los niños disfrutan participando en este tipo de expresión cultural. Y así es en todo el país. El conocimiento, el amor y el respeto a la tradición e identidad nacional se aprende de padres a hijos por medio del ejemplo. Este experimentado músico adulto a la derecha, el que está tocando el pito, Otzijolaj, está junto a sus hijos y algunos amigos, y todos ellos integran el grupo de músicos que acompañan a las danzas tradicionales. Como vemos, uno de los niños toca el tamborón, el otro toca un tamborcito. Es de esta manera como se va transmitiendo la cultura y la tradición. Llegamos a mediados de diciembre. Llegan los días de las posadas. Esta práctica, junto a la elaboración del nacimiento, vinieron a nuestras tierras con los religiosos españoles y seglares del siglo XVII. Estas prácticas ya estaban muy arraigadas en la Europa central de aquel tiempo. El misterio del nacimiento de Jesús ya era una de las más importantes en el espíritu cristiano de la época del Renacimiento. En la foto vemos a devotos que preparan una pequeña anda para una posada en la ciudad de Xelajú, en Quetzaltenango. Las posadas ya existían en 1667. El testamento del hermano Pedro de Betancur, del año mencionado, decía: desde la hora que comienza la deseada Nochebuena, y tan feliz para nuestro remedio, se congregan personas devotas que llevan por la ciudad y las calles las imágenes de la Virgen Nuestra Señora y del patriarca San José, en memoria de la llegada de Belén. Se trae en estación repitiendo a coros el rosario. Así se celebraban las posadas en 1663. En la fotografía vemos la posada navideña que preparan las cofradías de el municipio de Santa Cruz Balanyá, en Chimaltenango. La evangelización en nuestro país se realizó por medio de la prédica en idiomas originales. Los preceptos religiosos y espirituales se explicaban con el apoyo de esculturas o imágenes y aprovechando el pensamiento prehispánico. Esto produjo un sincretismo, como ya hemos definido, en la religión católica de Guatemala, que permanece latente y origina expresiones culturales diversas en todos los estratos sociales de nuestra sociedad o de nuestro país, válgala, para no ser redundante. Sin duda, el centro de atención en la Navidad guatemalteca en los lugares católicos es el nacimiento. Así lo llamamos aquí en Guatemala. En otros países les llaman Belén, ¿verdad? Tiene varias acepciones. En Guatemala es el altar donde recreamos el nacimiento de Cristo, se llama nacimiento. El origen de esta práctica se le atribuye a San Francisco de Asís, hacia el año 1223, inspirado en el Evangelio de San Lucas del capítulo 2. En la fotografía a la izquierda vemos un nacimiento de estilo popular. Es una representación sin observancia de proporciones entre los elementos, con escenografía de inspiración regional o local. También uso de artesanía nacional, frutas, hojas de pacaya, musgo, manzanilla, pino y litografías o dibujos de paisajes elaborados a mano. A la derecha vemos un nacimiento de inspiración bíblica. El escenario se inspira en elementos arquitectónicos propios del tiempo de Jesucristo. Destaca en este estilo el hecho que la imaginería no es de talla popular. En la fotografía vemos el nacimiento elaborado en el año 1999, a la derecha, por el profesor Jorge Mario Díaz del Cid, que recientemente falleció. Él era un promotor cultural y era un vecino del antiguo barrio de San Sebastián, en la zona 1 de la ciudad capital. Y también formador de juventudes, porque por toda su vida fue maestro. Tradicionalmente se atribuye al hermano Pedro de San José de Betancur
la difusión en Guatemala de hacer el nacimiento. Pero esto realmente no es del todo cierto, porque fueron los frailes franciscanos con toda su centenaria tradición quienes afianzaron esta tradición en Guatemala. El hermano Pedro sí fue ardiente devoto del nacimiento de Jesús. Por ello nombró Belén el hospital que fundó y la orden religiosa, las que fortaleció Fray Rodrigo de la Cruz. En la fotografía vemos el nacimiento elaborado por el amigo profesor en historia Juan Alberto Sandoval en el año 2000, con figuras de tamaño natural. Veamos otras celebraciones en la Navidad guatemalteca, en las que destaca, como decíamos, la devoción, la ternura y por sobre todo la identidad nacional. El 28 de diciembre, la Iglesia Católica conmemora el martirio de niños que en tiempos bíblicos fueron asesinados por mandato de Herodes el Grande, rey de Judea, quien de esta manera buscaba eliminar al niño Jesús. En Guatemala se enaltece a estos pequeños mártires como patronos espirituales del municipio de Santos Inocentes de Parramos, en Chimaltenango, Guatemala. Por ello, en un anda de estilo prehispánica, adornada con abundantes plumas de pavo real actualmente, como vemos a la derecha, los cofrades procesionan un cuadro que ilustra este histórico momento de la cristiandad. Se aprecia con más detalle el cuadro en la foto de la derecha. Las plumas en la antigüedad maya eran ornamentos que distinguían jerarquía y realeza. Eran ofrenda y tributo. Este tipo de trono móvil, como el de la fotografía, se puede observar en una escena del dintel 3 del templo 4 de Tikal, fechado entre los años 600 y 900 a.C. El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, quiché, cita que los dioses, antes de la creación del mundo, estaban vestidos de plumas verdes y azules. Aquí podemos ver un ejemplo del sincretismo religioso de Guatemala. Demos un giro. Viajemos a Sololá. Los cofrades o personas encargadas del culto a los santos se denominan cofrades. Culto a los santos, no de adorar imágenes, como muchos creen por desconocimiento. Estos cofrades se reúnen para visitar los hogares católicos con una imagen del Niño Dios. Aquí lo ven ustedes que lo lleva el personaje de la derecha como preparado en una manta. Esta devoción popular se conoce como la carrera del niño. Evoca los hechos bíblicos de la huida a Egipto de José y María para salvar al niño Jesús de la muerte de infantes ordenada por Herodes. Esto se narra en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2. También simboliza la Epifanía, manifestación de Dios al mundo. A las 7 de la mañana en la Catedral de Sololá, Nuestra Señora de la Asunción, así se llama, ahí está dedicada. Ancianos, adultos, jóvenes y niños oran en el atrio de la iglesia. Colocan la imagen del Dios niño en una bandeja sobre pétalos de rosa. El ritual comienza al ponerse de rodillas, persignarse y pronunciar saludo a los 4 puntos cardinales, oraciones a Dios, a Santa María y a los santos. En Sololá, el cofrade es el personaje de más alta autoridad en la escala civil religiosa y de servicio a la comunidad. Por eso es que a él se le designa transportar la imagen del Niño Dios, la cual se podría decir arrulla con mucho cuidado y ternura. Aquí lo vemos al centro de la fotografía. Camina o corre por todas las calles del pueblo para visitar los hogares de los devotos. Le acompañan los personajes llamados regidores, que también pertenecen a la cofradía. Estos se distinguen por portar una pieza de lana llamada jerga sobre el hombro izquierdo. Todos visten trajes mayas ceremoniales. Otro grupo de devotos anuncia el paso de la comitiva con toques de tambor y de campanillas. Trasladémonos ahora a Santa María de Jesús, municipio del departamento de Zacatepeques. Aquí, los cofrades
el 25 de diciembre, se desplazan por las calles del pueblo con la imagen de Jesús infante, arrullado con ternura como un niño recién nacido. Recorren también barrios y cantones durante todo el día. En este lugar, como en todo el país, la visita del Santo Niño se considera bendición para las familias. Lo esperan los devotos con ilusión y reverencia, y al llegar la comitiva, convidan bocadillos y bebidas. Los investigadores explican que los habitantes originarios del actual Guatemala adoptaron sin mayor resistencia la veneración a Jesús Niño, porque algunas de sus deidades eran representadas por infantes. Las pequeñas esculturas del Niño Dios que ahora se veneran, algunas de talla popular, representan a un recién nacido con rostro que corresponde a un niño de 3 o 4 años. La mano derecha está en posesión de bendición, gesto tomado de las representaciones de Jesucristo del siglo IX, llamado Pantocrátor. En la fotografía se ve la imagen del niño Jesús revestido con la camisa del actual traje maya de la población de Santa María de Jesús, Zacatepeques. En las celebraciones navideñas de Guatemala, el instrumento musical más tradicional, de origen precolombino, es la caparazón de tortuga, llamado ayotl en náhuatl, considerado de naturaleza divina. Actualmente, la caza de estos quelonios está prohibida. Generaciones de guatemaltecos durante siglos han dado golpecitos rítmicos con una baqueta a estas conchas para producir el inconfundible sonido del tututicudú que acompaña las posadas, los alabados y los rituales dedicados al Niño Dios. El Popol Vuh, libro sagrado maya quiché, como decíamos, refiere los instrumentos sonoros que usaban los pueblos indígenas en esta tierra. Investigadores han determinado que la función de la música en Mesoamérica era predominantemente ritual, ceremonial o bélica. En idiomas mayas, al tambor se le denomina cojom, vocablo que también designa a la marimba. Estos instrumentos de percusión existen en 3 tamaños, los tambores. En la fotografía vemos dos de ellos, el tamborcito y el tamborón, que suelen acompañar al sijolaj o a la chirimía en solemnidades religiosas. En Santa María de Jesús, Zacatepeques, la Navidad huele a pino y incienso, y con mucha alegría. Los cofrades y techeles, es decir, los hombres y mujeres de las cofradías, visten trajes ceremoniales mayas durante la visita del Niño Dios a los hogares. En el caso de los hombres, como el que vemos aquí a la derecha, usan camisas tejidas por la esposa, la madre, las hijas o las nietas de quienes las visten. Las elaboran con amor y esmero para que sus parientes las luzcan con orgullo y se distingan ante la comunidad. Vamos ahora a San Juan Comalapa, municipio de Chimaltenango. Aquí a la izquierda vemos a los cofrades que recorren las calles y veredas entre cultivos para transportar la imagen del Niño Jesús en un pequeño altar móvil. Aquí el pequeño infante no va arrullado, como en otras partes del país que hemos visto, sino sobre una especie de mesa transportada por 4 devotos. A la derecha vemos una obra del pintor primitivista don Andrés Curruchich, fue el primer pintor primitivista de Guatemala, que presenta la visita del niño en Comalapa hacia el año 1950. Vean ustedes la comparación en la vestimenta, en la forma de celebrar en el mismo lugar. A la derecha, en el cuadro de don Andrés, nótese el uso del traje maya que ya ha desaparecido y que los personajes usaban en la visita al Niño Dios. Estos trajes agregaban rasgos muy distintivos y eran únicos y también identificaban nuestra nacionalidad. Ahora ya no se usan. Los devotos creen firmemente que la presencia de la imagen del Niño Dios en su hogar
aunque sea por pocos minutos, es de bendición y aleja las malas influencias de las familias. Da buena salud a los recién nacidos, les proporciona fortaleza física y propicia que sean hombres de bien. Como hemos apuntado antes, la mayoría de las pequeñas imágenes son de talla popular, pero muy veneradas. En la foto, Niño Dios de Comalapa. Ahora dirijamos a Patzum, otro municipio de Chimaltenango. Aquí son los jóvenes los que transportan en una caja la imagen del Niño Dios. Las visitas se prolongan durante 2 días. El grupo empieza su caminata al salir el sol y regresa al templo en la tarde a la hora del Ángelus. Al igual que en otras poblaciones, la comitiva corre por las calles, entre cultivos de milpa tapiscada, frijol, brócoli, abeja china y otras hortalizas. Los muchachos encargados de transportar la imagen del Niño Dios visten ahora pantalones de lona desteñidos o rotos, gorras de beisbolistas y zapatos deportivos. Como ya se dijo, la carrera evoca la huida a Egipto de José y María para poner a salvo al niño Jesús. En Patzum, la comitiva corre también para atender las numerosas solicitudes de los devotos que desean que la imagen del Niño Dios llegue a su hogar. En Patzum, los cofrades dirigen la procesión. A la derecha de esta fotografía vemos a don Julián Matzul, fallecido recientemente. Él acompañaba al Niño Dios y vestía rigurosamente el traje maya ceremonial. Se puede apreciar en el pecho de su camisa el diseño en zigzag que simboliza a Gucumatz, la serpiente sagrada maya. El pantalón de lana se denominaba istameño, sostenido a la cintura por medio de una faja elaborada en telar de cintura. El abuelo al centro viste sherka o rodillera, elemento distintivo del atuendo maya masculino de Patzum por mucho tiempo. La niña lleva un pot o huipil, un corte o uk, que sustituye la falda, y el uk va sostenido por una faja, que en el idioma cachiquel se denomina paz. Ahora dirijámonos a Patzicía, otro municipio de Chimaltenango. Esto también es para celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Los cofrades también ahí corren largas distancias, incluso fuera del casco urbano, como se ve en la fotografía, para llevar la imagen del Niño Dios a todos los devotos. La conmemoración está a cargo de los cofrades de la Virgen de la Asunción, Santísimo Sacramento y de San Pedro y de San Pablo. Transportan las imágenes del Niño Jesús en una pequeña caja, cubierta con una frazada de la que se usan para abrigar a los niños. El tesoro que guarda la caja con la imagen es la imagen. El tesoro que guarda la caja es la imagen del Niño Dios. Los cofrades visten sute, mantas rojas elaboradas en telar de cintura. Una cubre el pecho, la otra cubre la cabeza. Los cofrades son los únicos que visten este atuendo que los distingue en sus cargos como personas de reconocida honorabilidad ante la comunidad. Esto lo informó el maestro Isabel Sisimit, que es integrante de estos grupos. Situémonos ahora en Palín Escuintla. El nombre de este municipio significa lugar agitado por el viento. Aquí sus habitantes de origen pocomán, por tradición, son eminentemente religiosos. Todos los actos de la vida giran en torno a la espiritualidad. En Navidad, la imagen del Niño Dios recorre los barrios de este pueblo, transportado en un camarín en manos de los cofrades, como vemos en la foto. Destaca la indumentaria ceremonial de estos personajes. El tsute, del que ya hemos hablado, anudado atrás, se lo enrollan en la cabeza. Y usan también otro artefacto distintivo que se conoce como toalla, que es una especie de bufanda adornada con borlas de hilos de colores en los extremos. Estos elementos de uso ceremonial, como ya hemos dicho, distinguen a los cofrades ante la comunidad. El recorrido procesional termina en la casa del primer alcalde de la Cofradía del Niño Jesús, en Palín Escuintla. Él es el anfitrión de la reunión, del festejo. La forma de usar el atuendo ceremonial describe la condición de cada personaje. Por ejemplo,
Los cofrades que ya prestaron servicio portan el sute doblado en triángulo sobre los hombros, como vemos al señor de la izquierda. Como otros rituales, como otros rituales, durante el año litúrgico, son ceremonias espirituales que pertenecen al pueblo, coherentes con su entorno natural y creencias practicadas y heredadas por los abuelos, que fundamentan la identidad nacional. Podríamos seguir mencionando lugares y expresiones con los cuales los guatemaltecos celebramos la Navidad. Basta este breve recorrido por algunos de ellas para recordar que el único y verdadero significado y propósito de esta fiesta rebosante de ternura es conmemorar el nacimiento de Dios hecho hombre y su llegada a este mundo. La Navidad de Guatemala no es nieve, ni trineos, ni Santa Claus o enormes árboles con lucitas de colores. No es escándalo con música ensordecedora sin sentido entre borracheras. Mi opinión personal. Por supuesto, cada uno puede celebrar a su manera. Pero es importante, como hablábamos al inicio, valorar y conocer nuestra propia identidad, nuestra nacionalidad, que tanto se ha perdido por el desprecio a nuestra propia forma de ser. Y también por la adopción de modelos de otras culturas o por la moda, que muchas veces no son mejores y derivan en frivolidad, en egoísmos y en preferir lo material a lo espiritual. Y cierro con esto. La exhortación es que celebremos la Navidad, pero les invito a que sea una Navidad chapina. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro, por la excelente charla que hemos tenido, una charla total, una conferencia y una exposición muy valiosa, porque hay un montón de elementos destacables y llamativos, así que no, pues muchas gracias por ello. Bueno, un poco al principio lo que decíamos, ¿verdad? Al final todo tiene que ver con el sincretismo, la fusión de creencias que se dan a través de la unión de varias expresiones culturales, a través de diferentes culturas, y pues bueno, ¿verdad? De ahí se van derivando un montón de celebraciones que me llama mucho la atención, que se preservan durante tanto tiempo, ¿verdad? Hablaba de la celebración de algunas procesiones que tienen más de 400 años, es decir, tiene todo un tiempo, o tiene toda ese mantenimiento a lo largo del tiempo, que obviamente va teniendo otros elementos y va fusionándose con otras cuestiones, pero que se sirven para preservar. Pues bueno, ¿verdad? A las personas que están viéndolo en este momento, pues les agradeceríamos. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden escribir para compartírsela al maestro. Y Marco Vinicio Pinillo dice: excelentes fotografías, y en sí el tema de nuestras bellas tradiciones para las fiestas de Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes. Felicidades, maestro. Gracias a ti, Marco Vinicio, por acompañarnos en este recorrido por estas tradiciones nuestras. Un abrazo. Exactamente, unas tradiciones, pues ya decíamos, pues, centenarias, que se derivan de, pues, esto, ¿verdad? De la fusión de culturas. Me llamaba mucho el tema me llamaba mucho la atención el tema del Día del Diablo. Lo mencionas como una actividad única en Latinoamérica. Sí, Iván Noé, eso dice, según sus investigaciones, don Celso Lara. Y nos tenemos que remontar a sus orígenes en la ciudad de los Caballeros de Santiago de Guatemala, en la que ya sabemos que no era por quemar lo que no servía en la casa, que ese fue como una interpretación que luego se dio en el siglo XX, sino que la función era que
víspera de esa fiesta tan importante, salía una procesión con la imagen de la Inmaculada de Concepción. Y como no había electricidad, la gente iluminaba las calles, porque salía en la noche, iluminaba con fogatas las calles por donde iba a recorrer la procesión. De hecho, el historiador Álvarez Arévalo también nos ha compartido de que era un espectáculo ver la ciudad iluminada ese día en la noche, porque hasta las casas de gente con mayores recursos económicos se iluminaban de una manera especial con velas. Quiere decir que todas, como hemos visto, todos los estratos sociales participaban en las festividades. Ajá, exacto. Sí, exacto, ¿verdad? No, no era sacar a quemar el colchón, pero era para, también digamos, bueno, ¿verdad? Después con el tiempo se van incluyendo. Mira, pues disculpa que te interrumpa, don Celso Lara, platicando ya así coloquialmente, él decía, miren, la verdad es que hay tanta gente que critica la contaminación que se hace el 7 de diciembre. Y él decía, contamina más una de esos buses chatarras que andan todo el día produciendo gases y produciendo humo. Entonces era el chiste que él hacía, pero mira, las cosas son así, ¿verdad? Gracias a Dios que ya se ha retomado todo eso y ahora pues se celebra de diferente manera. Exacto. De otra forma, pero es cierto, ¿verdad? Uno pues asume como que sí hay elementos que decimos en las tradiciones, hay elementos que son cuestionables y que hay que cuestionar, que hay que criticar, pero que no se pueden nada más cambiar porque sí, porque es que tienen parte de, ¿verdad? O sea, hay una razón también. Marco Vinicio pregunta si a lo que te referís son las llamadas luminarias. Exactamente, sí, eso era. Los fogones que hacían en las calles y también la decoración diferente que hacían en las puertas de las casas y en los balcones en las casas señoriales de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Así es, Marco Vinicio. Entonces esas eran las llamadas luminarias. Y bueno, justamente un poco con algo que se critica actualmente, pero que vemos que es muy fundamental, es la quema de la pirotecnia, de la pólvora. Y me llamaba también, me parecía sorprendente esto de Ciudad Vieja, de las granadas, decías que se llamaban las formas de pirotecnia, ¿verdad? Que tenían como palitos allí, como bambú o algo así me parecía. Exacto. Y eso sí, créeme que ha sido un tema recurrente en todos estos festejos. La cantidad de pólvora que se quema, no cabe duda que es exagerada. De hecho, en Ciudad Vieja en los últimos años se han desarrollado residenciales alrededor del casco antiguo de la ciudad y ha habido realmente una no digamos confrontación, pero ha habido una intranquilidad de todos estos nuevos vecinos ante lo que se celebra con pólvora el Día de la Concepción. Y así es, pero así es en todo el país. Y yo considero que es lo que hablábamos. Todas estas celebraciones van a ir teniendo un acomodamiento para poder subsistir y poder también encontrar un equilibrio. Ahí sí que un equilibrio para que todos podamos convivir en paz. Exacto. Porque es eso, ¿verdad? No, pues claro, ¿verdad? A la gente le causa molestia que le estén quemando bombas a cierta hora, pero tampoco se puede llegar y decir como, ya no lo hagan porque primero no lo van a hacer. No Y lo van a segundo, hacer. no se puede cortar de tajo tampoco una cuestión que muchas veces es simbólica, o sea, no es solamente quemar bombas por quemar bombas o quemar cohetes por quemar cohetes, sino que tiene un simbolismo tiene un simbolismo importante, ¿verdad? Y en todas las fiestas patronales de Guatemala es así. Mira que yo he estado en Chichicastenango, hasta en los municipios donde, digamos, más escondidos de la geografía de Guatemala.
La cantidad de pólvora que se quema es realmente, bueno, y es parte de un acto devocional, de ofrenda. De Exacto. las aldeas bajan las personas y las familias con sus cajas y sus tanates de bomba para quemarlas enfrente del templo, como sucede en Chichicastenango. Mira, este año tuve la oportunidad de estar en Patzicía para la fiesta patronal dedicada a Santiago Apóstol. Y en las vísperas de la festividad prácticamente truenan bombas todo el tiempo, toda la noche. Es una cantidad, es una tradición fundamentada, originada en eso, en un acto devocional. Pero, como te digo, se debe de llegar a un equilibrio para que así todos podamos vivir en paz. Ajá, exacto. Y lo que decís es devocional, al final no es quemarlas nada más por quemarlas, sino que tienen un fundamento devocional o un simbolismo relacionado con algo. Algo Vinicio dice, eso que no han ido a ver en Villanueva, cómo se quema pólvora, maestro. Usted ya ha tenido la dicha de ver. Sí, sí hemos podido estar ahí y la verdad es que sí, también. Tal vez antes de la pandemia, las motos, en Misco es lo mismo, ¿verdad? Pero en Villanueva sí, toda la noche pasaban detonándose las bombas, toda la noche. Es una cantidad increíble. Así es, Marco Vinicio, son experiencias que se dan en todo el territorio nacional. Exacto. Pero insisto, ¿verdad? Si tiene un fundamento devocional y tiene una forma que permite como este fin. Eh, bueno, también, y también lo que decíamos siempre, ¿verdad? La organización comunitaria, cómo la organización social va permitiendo el poder participar en estas actividades, porque la quema de la pólvora es también un movimiento organizado, ¿no? Sí, y hay como actos a la par de todo esto que también son muy, muy interesantes y impresionantes. Por ejemplo, en Ciudad Vieja, en Zacatepeques, el 7 de diciembre se realiza un desfile de los grupos de danza y los grupos de la iglesia y gente que desee participar, en la que realmente cualquier desfile navideño en cualquier lado es creo yo que es bien difícil que llegue a esos niveles artísticos y de participación. Y en Ciudad Vieja tiene el agregado valioso de que todos los elementos y todos los temas que van presentando las carrozas, los grupos de danzas tradicionales, todo es totalmente de la nacionalidad guatemalteca. Allí también preparan una carroza especial para que vaya a la danza de los 24 diablos, y ahí van todas las danzas. Es un desfile maravilloso de mucha nacionalidad, de mucha identidad cultural nuestra, en que uno puede, ahí el espectáculo es valioso. Ese desfile, como te comentaba, es de irlo a ver, a disfrutar. Hay ahí representaciones de bíblicas, tomados de la Biblia, y eso, para mí es importante también la cantidad de grupos de danzas tradicionales que van en ese desfile y que se van a estar presentando, o se viene presentando en las vísperas de la fiesta y se presentan de manera especial el 8 de diciembre, que es el día patronal. Y digamos, no, eh, la tradición que se va manteniendo, que se va adaptando y que va permitiendo que hayan nuevas expresiones, ¿verdad? La danza de los 24 Diablos. diablos, que no es, decías, no tiene tanto tiempo, pero que, o sea, no tiene 400 años, pero tiene ya centenaria por lo menos, ¿verdad? Y de esa manera sigue cumpliendo su función de poder poner atención y de llevarle el mensaje a los quienes lo están viendo y a todos los que de alguna manera tienen contacto con ese tipo de expresiones sobre los aspectos morales, ¿verdad? Los pecados capitales, que no digamos capitales, que no digamos pecados, para no usar una palabra religiosa, sino que la moralidad de cómo se debe convivir,
Por eso es que los diablos son feos, porque representan todos los conceptos en que un ser humano no debe de estar. La codicia, como decíamos, ¿verdad? La mentira. Entonces es como ponerse a reflexionar de cuál es la forma que deberíamos de comportarnos para poder tener una sociedad más justa, más tolerante. Entonces, ese mensaje moralista todavía es muy importante y se da por medio del teatro, de la danza, del arte. Exacto, y ahí es esa importancia. Y algo también que veía es, digamos, como todo esto al final es muy simbólico, ¿verdad? O sea, la quema de pólvora tiene un simbolismo, una danza tiene un simbolismo, el que puedan ir con su indumentaria ceremonial, como la indumentaria más ceremonial, tiene un simbolismo, y me gustaba mucho, o veía en la pintura del maestro Kuruchich, que decía que la tinaja se llenaba de agua y cuando se quitaba el niño se podía beber esa agua, ¿no? Exacto, ese ritual todavía se realiza. Es parte de la ceremonia cuando la imagen del niño Dios llega a las casas, el anfitrión, la familia que la recibe, tiene allí su tinajita de agua y entonces los encargados del anda móvil del niño Dios pasan encima de la tinajita el anda móvil y de esa manera la gente considera que esa agua queda bendita y que es de mucho más beneficio, ¿verdad? Y mira qué interesante que toques eso, porque eso ya lo narraba el maestro Curruchicha hace más de medio siglo. Otra cosa que aún se mantiene y que el maestro también comenta de alguna manera es que también colocan en el piso, en el suelo de las casas, a los niños de menos de un año o de un año, 2 años, ¿verdad? Y los acuestan en el piso, sobre una frazadita. Y también los encargados del altar móvil pasan el altarcito encima de los niños que están acostados en el suelo. Ahí era donde comentábamos de que la gente cree que esa actitud, ese acto por devoción, permite orientar a los jóvenes que después van a ser adultos y van a estar a cargo de todos esos actos rituales para que sean hombres de bien, que sean personas con salud. Entonces, todo ese simbolismo, como tú indicas, se mantiene muy vivo todavía en todo este tipo de prácticas devocionales. Por ejemplo, que lleguen los cofrades de Sololá con el Niño Dios y que saluden a los 4 puntos cardinales. Eso sabemos que es un concepto totalmente de la cosmovisión maya, pero también forma parte del ritual. Entonces, todo eso se mantiene y tiene mucho significado. Sí, exacto, ¿verdad? Eso es muy llamativo, digamos, todo eso, porque en algún momento también mencionabas un poco como el acceso a este tipo de cultura o a este tipo de manifestaciones es también una fuente de información, porque sí. Pues obviamente cuando surgían, o ahora en esta época, pues como con mucha tecnología y con mucho acceso, hay mucha facilidad a enterarse de ciertas cosas para las personas que tenemos o tienen el privilegio de tener algún dispositivo, pero en algún tiempo anterior no, ¿verdad? Entonces este tipo de espacios culturales eran una fuente de información muy, muy necesaria, ¿verdad? Y muy valiosa. Mira, todo el trabajo de don Andrés Curruchich ahora es un testimonio, es una evidencia de lo que él vio y de la forma en que era el lugar, su pueblo, San Juan Comalapa, en ese entonces. Nos ha servido para el mensaje maya, en las tradiciones de mayas, nos ha servido para poder como rehacer o poder ahí analizar cómo ha sido el desarrollo de todos estos temas, que son evidencias maravillosas. Exacto, son elementos que exactamente, ¿verdad? Ahorita son de alta importancia porque también es una forma de mantenerlo, es conocerles.
Y bueno, ¿verdad? Un poco, pues, hemos estado hablando un poco más acerca de otro tipo de no lo tradicional que entendemos como las posadas o los nacimientos, de lo que podríamos hablar un poquito, sino porque es lo más común, digamos, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, esta celebración de los 24 diablos de pronto no es tan conocida y por eso, pues, de nuevo, ¿verdad? Tu trabajo es tan importante. Y, eh, y tiene muchas de las celebraciones, pues obviamente están asociadas con el niño Dios, porque pues, es el cumpleañero, entonces Así es. pues ya por ahí van asociadas con él. No lo mencionabas, pero yo no medio recuerdo algo del robo de niños que se lo robaban en algún lugar y luego pues se hacía una fiesta también para cuando aparecía, ¿verdad? Cuando el que se lo llevaba lo devolvía y tenía que hacer una fiesta y toda la... Sí, yo lo viví. Ajá. Bueno, no lo viví porque estaba muy joven, ¿no? Muy niño, no me acuerdo, pero mi padre me lo contaba. Eh, Nosotros crecimos en la zona 5 de la ciudad de Guatemala y allí todavía se acostumbraba, te estoy hablando del año 1960, 55, sí se hacía. Y la verdad es que la narración que mi padre hacía de eso era muy bonita, muy emotiva, porque sí, eso, y mira cómo han cambiado las cosas, porque las imágenes de los niños se las extraían de esa casa, pero las devolvían. Uh-huh. Y era todo un procedimiento en lo que tenían. Empezaban, según mi padre me contó, empezaban a llegar cartas anónimas en las que le decía no tenga pena, su niño va a regresar a su casa, prepárese para tal día. Y en los días cercanos a la fecha en que se había anunciado, empezaron a llegar, dice que bebidas, eran unas cajas de bebidas. Y el día que iban a entregar al niño, que él no sabía quién era el que se lo había robado, en las horas de la mañana llegó la marimba. Y entonces, bueno, ¿y esto qué es? Me mandan a dejar la marimba. ¿Y quién lo manda a eso si no se lo puedo decir? Y empezaron a llegar las ollas con tamales. Total, mira, todo, cohetes, candelas, flores. Y era como parte de ese entusiasmo, ¿verdad? De esa, eh, ¿qué podríamos decir? Misterio que rodeaba todas estas expresiones muy, pero con mucho calor humano. Y cabal, ese día se supo quién se había robado al niño y lo llevaban como si era un detenido. Lo llevaban con lazos amarrados de las manos y iba un juez, iba un fiscal y todo eso y ahí se armaba el asunto como que si era ¿qué? Un juicio oral. El juez, el que hacía del juez, se actuaba con el lenguaje propio del juez y le preguntó a mi padre que si quería pedir algo en contra del ladrón. Pues lo que se decía era que sencillamente lo que quería era que regresara su niño Dios, ¿verdad? Entonces en ese momento el ofendido no pide nada y aquí se cierra todo y empieza la fiesta, ¿verdad? Y era una fiesta al estilo de las fiestas de Guatemala, con pino, con marimba, con ponche, con tamales. Entonces, sí, yo recuerdo que mi padre contaba con mucha viveza toda esa experiencia, pero también el susto que él llevó cuando vio que el niño no estaba en el nacimiento. Y mira cómo son de curiosas las cosas. Desde entonces, cuando yo le acompañaba a hacer el nacimiento, que lo hacíamos entre todos, ¿verdad? Entre mis hermanos y él, lo primero que él era el niño y le ponía hasta alambres y tornillos y no sé de qué manera, para que de alguna manera al niño no se lo volvieran a llevar. Y por cierto, no volvió a ocurrir, pero sí, era un acto que tenía muchísimo sabor propio, cultural, que reunía a los vecinos, se pasaba muy bien esos momentos. Exacto, ¿verdad? Era pues una convivencia Sí, allí sana, ¿verdad? totalmente. Uh-huh. Y bueno, Marco Vinicio dice, y tiene razón, hoy lamentablemente se roban el Sí, niño, pero ya no regresa. exacto, Entonces las exactamente. familias ya no muestran sus nacimientos. Y pues bueno, ¿verdad? Exacto.
parte, digamos, también como Sí. un poco de todas las situaciones de ir encerrándonos, digamos, cada quien en su burbuja para evitar como esa convivencia, porque la convivencia es la que permite, ¿verdad? Ujú. Ahora posiblemente eh, la FESI o algo llegaría ya a dárselo a uno por estar poniendo que está, se llevan a quien no les cae bien, pero bueno, ¿verdad? Pero desafortunadamente, pues esto que dice Marco Vinicius sí tiene razón, ¿verdad? El tema es de, bueno, les enseño mi nacimiento y se lo llevan y ya no me lo van a Sí. devolver, entonces... Por eso cayeron en desuso, podemos decir. ¿Se acuerdan ustedes que antes, estoy hablando de hace unos 15 años, estaba muy de moda la visita, recorridos a casas que hacían nacimientos? Y eran los nacimientos maravillosos ahí por el centro de la ciudad, gente que con mucha eh, fama para hacer los altares abría sus puertas, pero cuando, por la inseguridad que ahora se vive, ya todas esas cosas ya no se pueden realizar. Exactamente, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Es parte de lo que se va lamentando porque, digamos, estas tradiciones y todo este tipo de costumbres, pues, bueno, tienen que, van evolucionando, pero tienen que mantenerse de algún modo, ¿verdad? Y algunas, pues, se van perdiendo por los mismos contextos culturales, sociales, económicos, religiosos, incluso, bueno, de todo tipo, ¿no? Otra cosa que yo quisiera enfatizar también, Iván Noé, es exhortar a la práctica de la novena al niño, dedicada al niño Jesús. Cuando nosotros éramos niños, participábamos de lleno en el novenario, rezando los santos rosarios 9 días. Regularmente se terminaba el 6 de enero. O si no, había veces que se creía anteriormente que el ciclo navideño se prolongaba hasta el 2 de febrero. Ahora ya sabemos que se termina oficialmente el 6 de enero. Pero a lo que voy es que esa es una práctica que debemos de promover entre todos los guatemaltecos, por su, ¿verdad? Los católicos que rezamos la novena al Niño Dios y a otros santos y novenas de otro tipo, que sigamos manteniendo esa tradición. Yo tengo recuerdos tan gratos de mi niñez, cuando junto con mi madre, mis abuelos, mi papá, nos poníamos a rezar. Me recuerdo que todavía se rezaban las letanías de la Virgen en latín, y a nosotros de niños de 5 o 7 años, nos matábamos de la risa porque oíamos raras las palabras, ¿verdad? Y la repetición. Y nos regañaban por no tener o no portarnos con propiedad cuando estábamos rezando el rosario. Entonces, la práctica, el resto de la novena al Niño Dios, yo exhorto a que se haga en familia, se siga realizando. Lo importante es esa unión familiar, no es no el festejo, es secundario, pero el acto de que nos reunamos un rato a orar en familia, a pensar en diferentes cosas, pero al unísono, cada uno aportando su grano de fe, eso es bien importante. Yo exhorto a todos los hogares a que practiquen la novena al Niño Dios. Sí, 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 muchas gracias. Gracias por esta reflexión, porque al final, ¿verdad? Todo este proceso del ciclo navideño, pues como decías, ¿verdad? Pues ya se van metiendo el arbolito, Santa Claus, el Grinch, lo que quieran, ya se va metiendo, pues se pasa, ¿verdad? Y no está mal, pero hay que recordar que el significado, digamos, de todo este proceso está relacionado con la renovación a través del nacimiento. Exactamente. Es un festejo espiritual. Exacto, ¿verdad? Y que en medio de ese festejo espiritual está todo este tipo de tradiciones que nos has compartido a través de estas maravillosas imágenes, maravillosas fotografías que pues, nos han permitido también conocer un poquito. Y bueno, ¿verdad? Como no, el tiempo con vos siempre es limitado, vamos a hablar un montón. Pues bueno, ¿verdad? Si nos puedes hablar un poquito de los nacimientos y de las posadas, como para ya ir finalizando, porque pues son los elementos más, eh, no sé si son los más conocidos, obviamente el nacimiento, pues sí, ¿verdad? El pesebre, el nacimiento y toda cómo va
quizás hay una evolución también de lo que has podido ir viendo en relación con eso y cómo lo has podido ver también en tus múltiples experiencias comunitarias y antropológicas también. Como pudimos compartir en la charla, ya pudimos conocer algunos aspectos que originaron estas prácticas. Yo quisiera orientar este comentario más a lo que hemos venido resaltando, al valor social y al valor espiritual que esto tiene. Por ejemplo, antes en el siglo XX, el lugar más importante de la Navidad se le definía el nacimiento en las grandes salas o incluso en los hogares en los que nosotros vivimos, hasta se movía el mobiliario para colocar en un lugar preponderante el nacimiento. Eso representaba que en esta época de la Navidad lo más importante era rememorar el nacimiento de Jesús. Hacia ahí iba toda la atención. Y igual con las posadas. Considero que también lo que podemos hacer es de alguna manera investigar, leer acerca de cómo se practicaban o cómo se vienen practicando las posadas guatemaltecas. Por ejemplo, y como decimos, respetamos todas las expresiones culturales que la gente quiera practicar. Pero las posadas guatemaltecas, por ejemplo, yo pediría que de alguna manera las sigamos, es mi propuesta. Y yo lo hago así con mi familia, tanto con la novena del Niño Dios y todo lo que otras celebraciones de este ciclo de Navidad. Lo importante es como retomar cómo lo hacíamos, cómo lo hacían nuestros abuelos, cómo lo hacían nuestros padres, que hemos aprendido de ellos. Las posadas navideñas, por ejemplo, no integraban piñatas. La quiebra de una piñata en una posada es una influencia mexicana. Aquí nuestra posada era propiamente el rezo y convivir entre el grupo, tomando el tradicional ponche y comiéndose el tamalito. Entonces, estas son acciones, o como podríamos decir, otra mezcla de culturas que han venido a darle otro giro al asunto, ¿verdad? Entonces, pero que lo importante es darnos cuenta que esas son ideas, influencias que han venido de otras culturas, que no están mal, que no son malas, pero que tengamos presente que sí son otras expresiones que se han agregado a nuestra propia forma de ser. Con el nacimiento lo mismo. Enseñarle a los niños captan y entienden y son creativos, todos lo sabemos, ¿verdad? Enseñarle a los niños la importancia de poder elaborar el nacimiento en familia, la importancia de darle un lugar. Yo fui criado en un hogar, en las generaciones en las que en la casa era muy importante tener un altar que estaba instalado ahí todo el año en sus diferentes etapas del año, ¿cómo le llaman? Bueno, el año que dicta la Iglesia Católica. Ahora se me va el nombre. Pero entonces, ese es un lugar especial en el que se puede reunir a la familia, otra vez lo digo, y darle su importancia, la preponderancia de eso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero poner un arbolito muy decorativo, también buscarle un lugar digno al nacimiento. Yo personalmente no pondría las imágenes de Jesús, María y el Niño Dios en un rinconcito por ahí medio escondido donde de repente alguien pueda pasar golpeándolos con el pie cuando pasa caminando, como un accesorio, como parte de, como otro elemento decorativo nada más, sino que darle la preponderancia y enseñarle a los niños que en realidad la celebración de Navidad está dirigida hacia esto, ¿verdad? A sentirse propiamente espiritualmente
dirigido hacia lo que se celebra. Entonces, si los niños ven que hay un altarcito muy bonito donde está el niño Dios en un lugar preponderante, seguramente eso es lo que van a aprender y lo que van a hacer y practicar cuando sean más adultos. Pero si vemos que solo es el arbolito, solo es un inflable de Santa Claus, de un reno, entonces son cosas que están bien, son decorativas, pero que no deben sustituir los elementos, como decíamos al inicio, propios de las celebraciones de la Navidad guatemalteca. Exacto, ¿verdad? Al final, pues bueno, aceptamos o asumimos que, digamos, todo tiene una fusión porque así es y todo así va. Es inevitable y está bien. Y eso es inevitable y está bien, pero también, digamos, pues también hacer ver que todas estas manifestaciones que se dan alrededor de esto, que incluye, ya decíamos, danza, música, pintura, o sea, toda esta organización comunitaria, todo esto, implica también arte, y el arte también es un elemento muy importante. La imaginería, por ejemplo, independientemente de la creencia que cada quien pueda tener, la imaginería es un arte como tal. Y también hasta van evolucionando, ¿verdad? Estas imágenes que hacen en la antigua, que las venden como si fuesen muy antiguas. Y no son esas, pero cuando ya uno las mira, uno dice, esto es arte, el poder hacer esto es por sí mismo, es arte, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues bueno, ¿verdad? De eso, entenderlo, pues ahí la elaboración de los nacimientos también es todo un proceso, como dice el meme, me descuidé y cuando me di cuenta ya la casita ya era un van rural, ¿verdad? Porque hay en cada esquina. Entonces, pero digamos, tiene como todo un proceso de arte también, todo eso, ¿no? Es un proceso. Sí, las influencias son fuertes, son muchas, pero sí, creo yo que hay que buscar ahí un equilibrio acerca de todas esos conceptos, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Esa es la palabra, ¿verdad? Importante aquí el equilibrio. Y Marco Vinicio dice, a quien agradecemos mucho por estar participando, dice, pienso que se han tomado muchos modalismos de los extranjeros, como el árbol, efectivamente, ¿verdad? Que pues al final son elementos, como vos decís también, elementos decorativos, pero que está bien, que nadie está diciendo que no lo pongan, pero que no tienen que ser primordiales, digamos primero porque no representa todo un proceso cultural como sí hay otros elementos, y luego porque la finalidad a nivel espiritual es otra, ¿verdad? No es esperar a que venga Santa Claus, es otro. Exactamente, sí. Son, como decimos, ¿verdad? Influencias de culturas extranjeras. Y está bien, los respetamos. Pero una cosa no debe de sustituir a la otra, sino que debemos conocerlo y hacer ese equilibrio, ese balance. Exactamente. Pues bueno, ¿verdad? De nuevo, pues te quiero agradecer el enorme trabajo que haces alrededor de todo esto. O sea, el hacer una exposición de 45 minutos o de una hora, pues, presentarla pues lleva 45 minutos, una hora. El poder realizarla, el poder hacer todo ese trabajo ha sido de mucho tiempo, muchísimos años. Y por eso pues estamos muy agradecidos con que te tomes el tiempo de poder platicar y compartirlo aquí. Y pues bueno, ¿verdad? Solo recordar o invitar a las personas, o si quieren conocer muchos de tus trabajos, en la página de Facebook como Edwin Castro. Recordar que es el fotógrafo y periodista cultural, el maestro Edwin Castro, quien nos acompañó el día de hoy. Invitarles a que nos puedan seguir en nuestras redes como Facebook, YouTube o Instagram como Colectivo Arranca Cebollas, darle ahí me gusta, compartir las entrevistas, visitar, este es anuncio parroquial, visitar la página de Instagram de @cecinails96, que hace uñas acrílicas y este tipo de cuestiones. Pues bueno, ¿verdad? Hoy compartimos con el maestro
un enorme trabajo acerca del ciclo navideño en Guatemala, haciendo toda esa remembranza y esa asociación de olores, sabores, colores, formas y figuras que están relacionadas con el renacer espiritual que se da a través de el nacimiento del niño Dios, y bueno, hay todas estas festividades que se dan antes y que se prolongan hasta el 6 de enero. Así que bueno, maestro, tenés ahí el tiempo para despedirte también y para terminar allí con la plática. Muchas gracias, Iván Noé, y a todos los amigos que nos están viendo y escuchando. Desearles que estos días sean de paz, sean de unión familiar, de celebración en familia. Por sobre todo eso, en nuestros hogares, en el lugar donde vivamos, en nuestro residencial, en nuestra colonia, que de alguna manera podamos proyectar la identidad nacional, la forma propiamente en que los guatemaltecos celebramos la Navidad. No olvidemos que la conmemoración principal, como ya dijimos, es el nacimiento del niño Jesús, y que eso nos traiga también un renacer a nosotros en nuestras actitudes diarias, de cómo nos comportamos con los demás, con los vecinos, con la propia familia, con los hijos, con la gente que tenemos tan cerca, y que de alguna manera estas celebraciones nos unan y que nos permitan mucho más entendimiento entre los seres humanos. A ti también, Iván Noé, te agradezco mucho, mucho tu tiempo, tomar en cuenta mi trabajo. Y pues el deseo es que pasen una Navidad, pero una Navidad chapina. Muchas gracias, maestro. Y también muchas gracias a Marco Vinicio Pinillos por haber estado acompañando la transmisión, haber compartido tanto. Dice felices fiestas de Navidad y próspero año nuevo para todos. Igualmente a Marco Vinicio y también a Lourdes, un beso Lourdes, Ariadna Quintana, una gran amiga, también un fuerte abrazo, José, Rosana Linares en El Salvador, y a todas las personas que puedan ir sumándose en algún momento a ver esta transmisión, y ahora ya no, pero la van a ver en repetición, y pues bueno, la puedan ir viendo, compartiendo, y desearles, como dice el maestro, pues que tengan unas fiestas en paz, que el ajetreo cotidiano no supere las fiestas que debemos de tener con tranquilidad. Y bueno, ¿verdad? Ahí un fuerte abrazo para todas y todos. Y bueno, maestro, entonces nos estaremos viendo en una próxima ocasión, como siempre, valorando muchísimo tu tiempo y todo el trabajo que tenés por allí documentado y que es tan necesario poder conocerlo también. Pues muchas gracias a ustedes, un abrazo a ti, Iván Noé, también a todos los amigos que nos vieron, que nos comentaron. Y de veras que primeramente Dios nos veremos más adelante, tal vez seguramente va a ser el otro año, sí, pero ya preparando algún otro tema para poder compartirlos con ustedes, y gracias por la atención. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo muy pronto. A todas las personas que han acompañado esta transmisión pueden compartir la transmisión también, que eso es importante para poder ir divulgando todo este tipo de trabajos, la importancia de este trabajo y el que hayamos podido disfrutar de esta conferencia, de esta charla de la Navidad de Chapina, y pues allí con el niño Jesús de fondo, pues desearles una feliz Navidad chapina, como dice el maestro Edwin Castro. Así que tengan un feliz día, un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz Navidad para todos. Un abrazo. Hasta pronto.